Pudieron ustedes, en la entrevista concedida por la profesora Lorena Ruano, conocer un punto de vista de cuáles son esas crisis que ella identifica como relevantes en esto que podemos llamar deterioro tal vez de la democracia en los países de América Latina. Pero démosle un vistazo, las invito a cada uno de los países con sus problemáticas particulares. Y cómo no empezar quizás por el caso más crítico en términos del tiempo que la crisis ha permanecido y las dimensiones que ha tomado la misma al interior del país por el manejo que el gobierno ha hecho. Esta escena que ustedes ven aquí en la imagen hace alusión al día en que fueron convocados los venezolanos para recoger las firmas para solicitar el referendo revocatorio al presidente Nicolás Maduro. Es solo la convocatoria y lo que se esperaba que fuera un ejercicio para recoger poco menos de 200.000 firmas permitió recoger 8 y 10 veces más en una muestra de inconformidad ciudadana extrema y de un proceso que ya inició y que puede culminar con la revocatoria al mandato del presidente elegido de manera democrática por el pueblo. Pero Venezuela viene cruzada por una serie de problemas que tienen agobiada a la sociedad. Racionamiento eléctrico, desabastecimiento en droguerías y en supermercados, dificultades hasta para conseguir los elementos básicos de la canasta familiar, una polarización política extrema donde gobierno y oposición no han podido encontrar canales efectivos de comunicación, de diálogo, de concertación, cuestionamiento a la legitimidad de las instituciones. Se habla de instituciones que el Ejecutivo controla y que no permiten funcionar adecuadamente en beneficio de los ciudadanos, en búsqueda de ese bien público que mencionábamos, un descontento popular generalizado, una inflación que se calcula en más de 700% para 2017. Tenemos un panorama preocupante en Venezuela con una serie de situaciones que dieron lugar a que el presidente Nicolás Maduro redujera el tiempo laboral de los empleados públicos a casi 2 jornadas de mediodía, lo que incluso ha hecho pensar a la oposición que esa reducción del horario de los empleados públicos no tiene otro propósito que retrasar el estudio del referendo revocatorio para que éste no pueda llegar a feliz término. Una situación de descontento, de faltas de mecanismos de comunicación entre ciudadanos y gobierno, pero también de falta de concertación entre gobierno y oposición que parece no resolverse y que tiene a Venezuela en una gran encrucijada. Démosle una mirada a Brasil. Y esta imagen que ustedes ven no es otra que las recientes marchas, y estamos hablando abril 2016, lo del referendo revocatorio fue en las últimas 2 semanas, y este proceso de destitución lo vivimos el mes anterior, en donde a la presidenta Dilma Rousseff se le busca responsabilizar por los acercamientos que el gobierno del partido al cual pertenece ha tenido que ver con la crisis de recursos públicos por corrupción, por desviación, asociados al tema del manejo de la empresa del petróleo principalmente. Una crisis económica galopante en Brasil, altos niveles de desempleo, estancamiento de los salarios, fuerte polarización política, nomás veamos allí esa escena de la marcha, corrupción, no solo con la presidenta de turno, con el expresidente Lula del mismo partido político, demandas, denuncias de corrupción y una inconformidad ciudadana enorme que han hecho reducir los niveles de favorabilidad y de respaldo al sistema político de una manera fuerte en los últimos meses en el Brasil. Y las repercusiones de cualquier crisis del Brasil en el continente son grandes.
Brasil es el gigante de Sudamérica. Es el país del cual dependen muchos en términos de relaciones comerciales, de negociaciones comerciales. Cualquier crisis en el país brasilero indudablemente va a afectar de una manera radical y fuerte al resto de vecinos en el continente. Una mirada a Colombia, con esta foto emblemática del proceso de paz, de los diálogos de paz que se adelantan en La Habana, en donde el presidente Juan Manuel Santos estrecha la mano de alias Timochenko, la cabeza negociadora, líder de las FARC, acompañado por supuesto por el presidente de Cuba, el anfitrión en estos diálogos, para ponerle fin al conflicto armado que se adelantan en La Habana. Pero los problemas en Colombia son muchos, no más. Aquí les muestro esta encuesta conocida el día 4 de mayo, en donde en color verde vemos los niveles de aprobación del gobierno, solo para mostrarles que al 4 de mayo de 2016 los niveles de aprobación al presidente Juan Manuel Santos son del 21%. Solo el 21% de los colombianos, y casi que podría decir que es de los más bajos, solo lo supera un leve 20% bajo el gobierno Andrés Pastrana. De resto es el más bajo nivel de aprobación, ojo, y miren el nivel de desaprobación, 72% nivel de desaprobación. Ello para mostrarles solo la polarización que en el país existe frente a las negociaciones de paz. Unos diálogos de paz que parecen no avanzar, en el caso de las FARC, un diálogo que aún no inicia de manera pública con la segunda fuerza revolucionaria, que es el ELN, y ello para mostrar que el presidente Juan Manuel Santos se encuentra enfrascado en un proceso de paz con las FARC que avanza y que parece estancarse a ratos, un proceso de paz con el ELN, la segunda fuerza revolucionaria de Colombia, que aún no empieza de manera formal y pública, y unos niveles de inconformidad ciudadana muy altos, a unos niveles de bajo respaldo al gobierno, como lo veíamos en esta encuesta de aprobación a la gestión de Santos, que se ha expresado en marchas, movilizaciones, protestas, refriegas populares. En la historia de Colombia no habían existido tanto número de marchas públicas y movilizaciones como las que ha tenido que afrontar el presidente Juan Manuel Santos en estos primeros meses del año 2016. Un escenario entonces que no es favorable tampoco para el presidente Santos, ni aún en lo que para muchos países significaría un cambio radical en la historia de Colombia, como sería el llegar a consolidar el cese del conflicto para dar paso entonces allí sí al posconflicto y todo este proceso, que por supuesto tiene otra situación, va a implicar un alto número de recursos que tampoco parece tener disponible el gobierno en estos momentos. Pero sigamos con nuestro recorrido a Argentina. Y la situación de Argentina, una revisión rápida a la prensa por estos meses, lo que nos muestra es que ambas figuras, el actual presidente Mauricio Macri y la expresidenta Cristina Fernández, tienen denuncias por corrupción. A la presidenta Cristina Fernández se le han abierto algunos procesos e investigaciones, y al actual presidente Mauricio Macri se le vio involucrado con el escándalo que conocemos en Panamá, de los papeles de Panamá, por la existencia de algunas sociedades en Panamá que podrían tener como fin evadir impuestos en los países de origen de quienes las abren. Recordemos que esta denuncia de los papeles de Panamá no abre otra cosa que la discusión sobre los llamados paraísos fiscales, países que permiten crear sociedades cuyo fin no es propiamente alentar la inversión, sino permitir la evasión, permitir el no pago de impuestos en sus países de origen.
Ambos entonces, actual presidente y expresidenta, denuncias de corrupción, una fuerte oposición, y allí encontramos entonces un elemento común en nuestros países: la dificultad para ejercer la política desde la vía del diálogo y la concertación, y lo que se ha denominado en Argentina la politización de la justicia, o el papel que ha tomado la justicia para asumir posiciones políticas y no brindar garantías de investigaciones equitativas, justas, rigurosas, en lo que se espera que sea la labor de administrar justicia. Una visión de Chile, y no es precisamente de los países donde hay mayores denuncias de corrupción, pero estos monachos, esta digamos, figura tomada más del humor, nos muestra a la presidenta Michelle Bachelet frente a un hecho que le ha tocado afrontar en los últimos meses de 2015 y ahora en lo que lleva de 2016. Su hijo y su nuera acusados de intervenir en la comercialización de unos bienes, de unos terrenos en Chile, asociados entonces al tráfico de influencias, al nepotismo de cómo los familiares de las figuras públicas pueden obtener beneficios de la posición que ocupan sus más cercanos, y a la investigación que se le adelanta tanto al hijo como a la nuera asociados al tema de corrupción. Perjudicó esto a la presidenta Michelle Bachelet, y solo hasta ahora, en el mes de abril, empiezan a mostrar las encuestas un repunte en los niveles de percepción favorable por la presidenta. Una mirada a Bolivia y la reciente derrota que sufrió el intento del presidente Evo Morales para poder realizar un referendo que le permitiera lanzarse para un nuevo periodo presidencial. Fue contundente, digamos, las manifestaciones de los ciudadanos por no permitir prolongar este periodo. Finalmente termina ganando el no, y el presidente Evo pierde la posibilidad de una característica que parece también visibilizarse en los presidentes de América: el interés de permanecer, de perpetuarse en el poder después de 1, 2 periodos en el ejercicio de gobierno. De alguna manera Ecuador lo ha vivido, Bolivia lo ha vivido, Colombia intentó vivirlo, un interés de mantener y prolongar un periodo y de cambiar las reglas de juego una vez que resultan electos. Pero el caso de Bolivia tiene mucho más que ese no al referendo, y es toda esta historia asociada a una posible paternidad del presidente Evo Morales, que más allá del tema de la vida privada, lo que ha permitido es poner al descubierto una serie de contratos, manejos de recursos públicos, utilización de recursos para favorecer a ciertas personas cercanas al ejercicio del poder, clientelismo, que es otro de los grandes problemas lunares, manchas que caracteriza el ejercicio de la democracia en los países de América. Una mirada a Ecuador y la crisis que viene ahora por la retracción económica luego del fuerte sismo que se sufrió en el país. Ya Ecuador, de hecho, venía con los problemas económicos derivados de los bajos precios del petróleo, de todo este tema de recesión en la industria, asociados a los ingresos provenientes de la explotación de petróleo, pero esa crisis económica, digamos que empieza a agravarse con la inversión pública que se requiere ahora para reconstruir al Ecuador. Inversión pública enorme que lo que muestra es un gasto público desbordado, las dificultades que tiene el Estado hoy para afrontar todos los elementos necesarios para poder adelantar adecuadamente este proceso de reconstrucción, y en el fondo lo que demuestra, y este también es un elemento común de nuestros países en América, la falta de previsión ante situaciones que pueden ocurrir y que demandarían por parte de los gobiernos un tema de alta inversión, un tema de búsqueda de recursos. Caso Ecuador. Si le damos una mirada al Perú,
Recordemos que Perú se encuentra hoy en elecciones presidenciales y que la situación que ya vivimos con la primera vuelta presidencial, donde los dos candidatos más votados, Keiko Fujimori, Pedro Pablo Kuczynski, pero Keiko Fujimori, aquí están los candidatos que se presentaron a esta primera vuelta presidencial. Tenemos la segunda vuelta, como ninguno de ellos obtuvo la mitad más uno de los votos, el 5 de junio se deben enfrentar en segunda vuelta los dos candidatos más votados. Lo que llama la atención de este proceso electoral es que fue amplia ganadora, con casi el 40%, 36, 39% del total de votos, la candidata Keiko Fujimori, hija del expresidente peruano Alberto Fujimori, quien hoy se encuentra detenido, pagando condena por problemas de corrupción, violación de derechos humanos, y que en su momento, en el ejercicio de la presidencia, dejó al Perú en una grave crisis económica. Llama la atención precisamente con todas las salvedades de que los hijos indudablemente no son responsables de los hechos que puedan cometer sus padres. Llama la atención cómo el Perú se vuelca de una manera mayoritaria por la hija de quien en su momento afectó las instituciones de una manera drástica, afectó el funcionamiento democrático en el Perú. Y llama todavía más la atención que el candidato más votado, cabeza del Congreso de la República, es el hermano de Keiko Fujimori, Kenji Fujimori. Tenemos entonces que podría quedar en manos de la misma familia la presidencia de la República y el control del legislativo. Entonces, es el cuestionamiento de cómo valoramos la democracia frente al acto de votar, cómo votan los ciudadanos, este gran ejercicio de decidir quiénes son los gobernantes que el país necesita, quiénes son los gobernantes que pueden resolver adecuadamente los problemas que tiene el país o que tiene la municipalidad o que tiene el contexto local donde se vive. Precisamente queda marcado por unas situaciones de control familiar, de herencia familiar, de redes políticas clientelares que vienen de tiempo atrás asociadas a beneficios directos, a clientelismo, tenemos que revisar y que por supuesto tenemos que cambiar en la estructura de funcionamiento de nuestras democracias. Una mirada al gigante México, así una mirada rápida, y la situación del presidente Peña Nieto, que tampoco es hoy una de las imágenes más favorables y de los niveles de respaldo, no goza de los niveles de respaldo más altos de los ciudadanos en México. La imagen, solamente para recordar el incidente, la grave situación de los estudiantes desaparecidos en el sur de México, y cuya comisión, esta comisión formada incluso con presencia de actores internacionales para que pudiesen investigar y dar luces sobre qué ocurrió con los 43 estudiantes desaparecidos, da cuenta en este informe de cómo las autoridades gubernamentales locales intervinieron en el proceso para sembrar pruebas, para obstruir la investigación, para ocultar un hecho que hoy la sociedad no tiene claro, un hecho que hoy las familias reclaman sea clarificado. México pasa por una situación de recrudecimiento de mafias, de violencia. 5 de las ciudades más violentas, de las 50 ciudades más violentas del mundo, precisamente se encuentran en México. Una de ellas, Acapulco, que era un paraíso para turistas, hoy día se convierte en el epicentro de guerras de mafias, violencia, mucha de ella asociada al narcotráfico, corrupción de entes gubernamentales, de entes militares, entes encargados de investigar asociados al tema de las mafias, y desapariciones. Uno de los países que hoy sufre el mayor número de denuncias por obstrucción a los medios de comunicación, por persecución, desaparición de periodistas,
es precisamente México. Una situación entonces de derechos humanos que también nos deja preocupados. Panamá. Y Panamá lo habíamos mencionado hace un momento en el caso argentino, porque esto que conocemos como los papeles de Panamá devela, por supuesto, que esos calificativos que en el pasado se le daban a Panamá como el gran paraíso fiscal, quizás tenían mucho de asidero. Cantidades de empresas creadas por ciudadanos, por empresas, por actores políticos de todos los países del mundo y especialmente de los países de América, y cuyo fin, lo habíamos dicho, no era otro que el de evadir impuestos. Pero al lado de esta situación de Panamá como gran paraíso fiscal, el tema de investigación a que son sometidos su actual presidente Varela y el presidente anterior, a quien estuvo asociado y de quien es muy cercano. Denuncias e investigaciones tanto al expresidente como al actual presidente por cercanías a procesos de corrupción. Entonces, es una situación que ya Guatemala incluso lo vivió en su momento y que dio lugar a la caída del presidente en su momento. Nicaragua. Nicaragua, con el presidente Daniel Ortega y todas las denuncias y acusaciones, incluso en el informe más reciente que conocimos el año anterior, sobre el estado de derechos humanos y de ejercicio de la gobernabilidad en Nicaragua. Temas de nepotismo, familiares, amigos asociados al gobierno, pero denuncias aún más fuertes, asociadas a que a los ciudadanos se les obliga a afiliarse a la fuerza política del presidente para poder acceder a subsidios, para poder acceder a beneficios, para poder acceder a los programas del Estado. Temas de nepotismo, temas de corrupción, temas de violación a las garantías democráticas. Algunos hablan de una especie de ejercicio de la dictadura bajo el gobierno de Daniel Ortega. Y cerramos con Centroamérica para mencionar en conjunto la situación que hoy aqueja principalmente a El Salvador y cuyos vecinos, Guatemala, Honduras y Nicaragua, ya temen que se pueda convertir en algo que se irradie a los países de América Central. El tema de la violencia generada por la amenaza de las maras, las bandas de delincuencia juvenil que han venido creciendo a raíz de la deportación de delincuentes, especialmente de México y de Estados Unidos, que regresan a El Salvador y que al regresar a El Salvador configuran pandillas juveniles caracterizadas precisamente por una serie de tatuajes y marcas corporales asociadas a todo el tema de violencia, microtráfico, narcotráfico, homicidios, violaciones que hoy aquejan a El Salvador, que lo convierten en una preocupación de sus vecinos y que, por supuesto, que empieza a generar una disfuncionalidad en el ejercicio de la democracia en este país. El Salvador, 2.222 víctimas en lo que va de 2016. Violencia generalizada. 3 de las 6 ciudades con más homicidios del planeta se encuentran precisamente en el triángulo Honduras, Guatemala y El Salvador. 3 de las 6 ciudades. Un panorama donde los países de América Latina aparecen siempre que hablamos de violencia, de violaciones a derechos humanos, de persecución a medios masivos de comunicación, de debilidad institucional, de falta de legitimidad y, retomando nuestro punto inicial, ejercicio de la gobernabilidad en los países de América Latina. Y allí la pregunta que debemos formularnos y la pregunta de reflexión para nuestra sesión: ¿qué podemos hacer desde la comunidad? ¿Qué podemos hacer como ciudadanos? ¿Qué podemos hacer como personas que irradiamos una acción social, educativa, en alguno de los países de América frente
a lo que algunos denominan la crisis de gobernabilidad, ante la debilidad de las instituciones, ante el debilitamiento de una serie de valores que construyen cultura política y ante el peligro de que esos dos elementos centrales de permanencia y de eficacia empiecen a romperse en los países de América Latina y debamos vivir otras épocas de gobiernos no democráticos.